no hablar y no he empezado a grabar. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver la última parte de la unidad de vectores. Aquí fue donde nos quedamos. Estamos viendo las propiedades del producto punto o el producto escalar. Decíamos que cumple la ley conmutativa, que no importa el orden de los factores, el producto siempre va a ser el mismo. La ley distributiva, que si yo estoy multiplicando una suma, pues es lo mismo que yo multiplique cada uno de ellos y luego lo sume. Es decir, A producto punto de B más C, pues sería lo mismo que A producto punto con B más A producto punto con C. Y pues la ley asociativa, pero esto solo se cumple cuando se está multiplicando con un escalar. Es decir, m va a ser un escalar, entonces si m está multiplicando un producto punto, es lo mismo que yo multiplique m por a y luego haga el producto punto con b, o multiplique primero m con b y luego haga el producto punto con a. Es algo confuso, pero cuando uno hace los ejercicios como que se aclara un poquito más. Vaya, el producto punto es, el producto punto en función de componentes rectangulares. Entonces tenemos dos vectores A y B, donde A está en componentes AX, AY y AZ, y B está en BX, BY y BZ. Entonces, ¿cómo se va a hacer el producto punto? El producto punto solo se van a multiplicar los que tengan la misma componente, es decir, AX se multiplicaría con BX, AY con BY y AZ con BZ. Y luego se sumarían cada uno de los productos. ¿Por qué? Porque el producto de este producto, valga redundancia, es un escalar o es una magnitud, no es un vector. Entonces, cuando yo hago la multiplicación, ya no tengo que estar poniendo las componentes I, J y K. ¿Por qué? Porque al hacer producto escalar de vectores unitarios, es decir, con las componentes i, j y k, y por i sería como multiplicar 1 por 1, porque son las magnitudes de cada uno, por el coseno del ángulo que lo separa. Como es el vector está en la misma dirección, sería 0. Por lo tanto, i por i sería 1 por 1 coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1, por lo tanto, i por i es 1. En el caso de que ustedes estén multiplicando, o sea, ¿cómo les explico? Regresemos acá. Esto sí funciona más que todo como una multiplicación, así como la que veíamos antes, de binomios o de polinomios. Entonces, el AX lo tengo que multiplicar con el BX, con el BY y con el BZ, haciendo eso, y luego con este, y luego con el último, con AZ. Pero, ¿qué pasa con los demás términos? Los demás términos es que yo estoy multiplicando dos vectores unitarios diferentes, o sea, IJ, IK, JK, JI, porque también podemos multiplicarlo con diferente orden. Pero, ¿qué pasa con el ángulo que los separa? El ángulo que separa los vectores unitarios entre sí es 90. Por lo tanto, si yo hago el producto punto de dos vectores unitarios diferentes, es decir, I con J o I con K, cada una de las diferentes combinaciones que puedan encontrar ahí, sería como multiplicar 1 por 1, porque son las magnitudes, coseno de 90, pero el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, cuando hacemos la multiplicación así como de polinomios, cada una de las demás se me está eliminando. O sea, cuando hago AX y por BY J, se me haría 0, por eso mismo. Entonces, por eso es que al final solo me queda AX por BX y como es I por I, sería 1.
AY por BY sería J por J, también sería 1, y AZK por BZK también sería K por K, 1. Por lo tanto, solo sería esa suma y luego, perdón, esas multiplicaciones y luego se sumarían y nos daría un número natural. Porque como no estamos trabajando con imaginarios, sería con un número real. Magnitudes físicas determinadas por producto punto. Esto solo se las voy a mencionar porque pues hay unas cosas que lo vamos a ver más adelante y hay otras cosas que las van a ver hasta física 3, por ejemplo el potencial eléctrico. Entonces, algunos ejemplos sería el trabajo mecánico, la energía potencial gravitatoria y el potencial eléctrico. Y hoy veamos un ejemplo. Dice, dados los vectores menos 2i menos 4j más 6k, el vector b menos 3i más 3j más k, y el c 4i más j más, menos k. Encontrar el producto punto entre los vectores, entre los vectores a punto b, el ángulo entre los vectores menos b punto c, y cuáles de los vectores son perpendiculares entre sí. Es decir, que hay uno de ellos que tendría que darnos el ángulo de 90 para que sean perpendiculares. Entonces empecemos el ejercicio. No sé si lo van a copiar o me detengo un ratito para que lo copien y luego hago el ejercicio. Un ratito. O sigo de un solo. Un ratito para mandar. Sí, por Vaya, entonces veamos el literal A. El literal A nos pide, muy en rojo, no, en morado. Entonces el literal A nos pedía encontrar el producto punto de los vectores A punto B. Para ello, como ya nos dan los vectores en componentes rectangulares, pues haríamos el producto punto de vectores en componentes rectangulares, para que redundancia. Entonces voy a escribir el primer vector, que sería menos 2i menos 4j más 6k. Punto. El vector b es 3i más 3j más k. Entonces, si quieren, para explicarles bien como por qué solo quedaba esto, se los voy a hacer completo. Entonces, sería el primer término multiplicando cada uno de los otros del vector b. Sería menos 2i por menos 3i, sería 6i por i. Menos 2i más 3j sería menos 6 menos 6ij. Menos 2i por k sería menos 2ik. Y vamos con el segundo término, que sería menos 4j. Menos 4j por menos 3i da más 12ji. Menos 4j por más 3j sería menos 12j. Y menos 4j por k sería menos 4jk. Y vamos con el tercer término, que sería 6k. 6k por 3i sería menos 18ki. 6k por 3j sería más 18kj. Y 6k por k sería más 6k por k. Vale, entonces,
Y por I da 1. Ojo que estos no son números imaginarios, entonces no es porque I al cuadrado sea 1, sino que sí, porque son vectores unitarios. Y por J daba 0. Y por K da 0. J por I da 0. J por J da 1. J por K da 0. K por I da 0. K por J da 0 y K por K da 1. Entonces me quedaría 6 por 1 menos 12 por 1 más 6 por 1. Entonces eso es igual a 0. Entonces el producto punto de estos dos vectores es 0. Sí, puede dar 0, o sea, sí, está bien. Vaya, ese era el literal A. El literal B nos pedían el ángulo entre los vectores B y C, perdón, menos B y C. Entonces, para ello necesito primero cambiar el vector B a que se me haga un menos B. Entonces, menos B es como multiplicar menos 1 por cada una de las componentes. Sería, como era 3 menos 3i, pues hoy sería 3. Y el otro es más 3j, sería menos 3 menos 3j. Y el último es k, entonces sería menos k. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar el ángulo entre esos dos vectores? Primero tendríamos que calcular el producto punto, porque saben que el producto punto, bueno, voy a cambiar las letras, de B por C va a ser igual a la magnitud de B por la magnitud de C, por el coseno del ángulo que lo separa. Entonces lo único que tengo que hacer es despejar el ángulo y me queda que el ángulo va a ser igual al coseno inverso de el producto punto por entre la multiplicación de cada una de las magnitudes. B por C. Entonces, a C no le copié, ¿verdad? Vamos a hacer el producto punto de menos B por C. B ya lo tenemos aquí, perdón, menos B, menos 3J, menos K, por, por, el, por el vector C, que es 4i más J menos K. Hoy, como ya le expliqué por qué se eliminaban todos esos, pues lo voy a hacer de un solo. 3 por 4, 12. Menos 3 por 1, menos 3. Y menos 1 por menos 1 sería más 1. Entonces, el producto punto sería 10. Entonces hay que ahora calcular las magnitudes de menos b y de c. Entonces, la magnitud de menos b pues es igual a la raíz, como en este caso son 3, estamos trabajando en el espacio, o sea, son 3 componentes, es la suma de los cuadrados de cada uno, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno, así sería. Sería 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso nos da 9 más 9, 18, 19. 6 de 19. Lo voy a dejar con raíz porque ahorita no tengo la calculadora cerca. Ya la voy a sacar. Y En la magnitud de decimalidad C sería la 4.36. raíz
Ok, 4.36. Gracias. Da 4 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Eso sería 16, 17, 18. La raíz de 18. No sé si se me ayudan ahí con el cálculo. Da 4.24. Gracias. Sí, eso, Inge. Bueno, entonces hoy que ya tenemos, gracias. Entonces, como ya tenemos el producto punto y tenemos las magnitudes, pues podemos calcular el ángulo. El ángulo sería igual al coseno inverso de 10 entre 4.36 por 4.24. Y eso sería 57.25. ya con todo el coseno, sí vea. Sí, sí, ya con todo. Entonces, el ángulo que separa los dos vectores sería de 57 cabales. No, 57.25 grados. Perdón, no te di el punto 25. 25 grados. Vaya, ahí sí. Ahora me están preguntando cuál de los vectores son perpendiculares entre sí. Yo acabo de calcular el vector menos b con c. Es decir, que yo tenía, eh, bueno, medio los voy a dibujar. No puedo dibujar en plano aquí. Vaya, pero vamos a suponer que b y c ya los estamos viendo desde una vista, valga la redundancia, en plano. Entonces yo tenía este vector que es c y tenía este vector que era b, pero como calculé menos b, entonces yo he calculado este ángulo. Ahora yo tengo que calcular este ángulo. ¿Por qué no puedo decir que es el mismo? Porque esto está en 3D, entonces estos vectores en sí no, no puedo decir que son 180 menos eso, porque no estamos en plano. Entonces vamos a, o sea, si llega a ser así es porque es pura casualidad, pero no podemos decir que, bueno, sí, de B y menos B sí son 180, pero de C a B no va a ser lo mismo o el suplementario de C a menos B. Entonces vamos a tener que calcular eh, tres ángulos: el de A con B, el de B con C y el de A con C. Entonces, empecemos con el producto punto. Ya calculé la magnitud de menos B, es la misma magnitud de B. Entonces, lo único que me falta calcular es la magnitud de A. Voy a empezar por ahí. La magnitud de A sería la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Eso sería 4 más 16, 20, más 36, 56. La raíz de 56. Y hoy sí vamos a calcular. Ya calculamos A por B. Vamos a calcular B por C en positivo. Lo voy a dejar ahí para que me den el dato después. 7.48 me da 7.48. Ok, 7.48. Vaya. Por 4i más j menos k.
Entonces 3 por 4 sería menos 12. 3 por 1 sería 3. 1 por 1 sería menos 1. Entonces da menos 10. Y me falta A por C, que en este caso es A es menos 2 y menos 4J más 6K por C, que sería 4I más J menos K. Eso me da menos 2 por 4 sería menos 8. 4 menos 4 por 1 sería menos 4. Y 6 por menos 1 sería menos 6. Entonces eso me da menos 18. Bueno, calculemos los ángulos. Sería, vamos a calcular el de A con B primero. Sería el coseno inverso de 0 entre el de A da 7.48 por el de B da 4.36. Luego tenemos el ángulo de A con C, sería el coseno de menos 1 por, sería menos 18, 7.48 por C, perdón, que es 4.24. Y el último, el ángulo de B con C, sería el coseno de menos 10 por 4.36, 4.24. Bueno, si me regalan los resultados, por favor. ¿Alguien lo calculó ya? El primero me da 90, no sé si está correcto. El segundo me da 124.73. No sé si es eso. 124.73. Sí. ¿Y el último? El último no lo he hecho, pero creo que es lo mismo de arriba, ¿no? 27.25. Da 122.74. A mí también me da El último. Sí, el 122. último. Ah, sí, sí. 122. ¿Cuánto, Miguel? 74. 7. 74. Ok. Vaya, entonces, como nos pedían averiguar cuál de estos vectores son perpendiculares entre sí, entonces perpendiculares significa que tengan un ángulo de 90. Por lo tanto, es el vector A y B son perpendiculares. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio? ¿Ven que es bien fácil, sencillo? Yo solo tengo una pregunta en el Ajá. en el tercer término. ¿Es 6 o 0? El que está arriba. Es 6. Entonces sería 2 por 6, ¿verdad? 2 por 6. ¿A dónde? En el tercer término del A. O sea, ya en el resultado. Aquí es 6. Ese es No, 6. no, no, el de abajo, Este. el de arriba. El de-
Piñata, parece. No, ¿en qué El que- fila? Es cero. ¿En la primera, la segunda, la tercera? En la segunda fila, el tercer término. Menos 2 2. y ese, cero es. Ah, Ah, ese. ahí. Ajá. Sí, Ajá. ese, cero. Yo pensé que ese. Sí, este es cero. Ah, va, gracias. Es que ahí me estaba confundiendo. ¿Qué pasó? Yo les expliqué en mate que mis números no se ven siempre iguales. No, hay que ese sí parecía 6. Sí, sí, sí. Lo voy a aceptar. Mi error. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, continuemos. Así terminamos rápido y pues empezamos las vacaciones desde antes. Bueno, por lo menos conmigo. Hoy vamos a ver el producto cruz. Bueno, el producto cruz o producto vectorial se define como la multiplicación de A y B que nos va a dar otro vector R, o bueno, podemos poner cualquier nombre, la verdad, cuya magnitud la vamos a calcular como la magnitud de A por B, seno, o sea, de la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo, siendo el ángulo entre 0 y 180. Pero así vamos a calcular la magnitud. Ojo con eso, después vamos a ver cómo calcular en sí el vector. ¿Cuáles van a ser las condiciones? La dirección del vector R o el vector resultante siempre va a ser perpendicular al plano que contiene A y B. O sea, si A y B están en el plano X y Y, por ejemplo, los dos vectores están en plano, entonces R estaría en Z. Pero como trabajamos, bueno, esto creo que lo van a ver más adelante en mate, con la parte de los planos, pues ya van a entender que siempre dos vectores van a formar un plano, no importa en qué posición estén. La magnitud de R es el producto de las magnitudes de A y B por el seno del ángulo que forman entre ellos, y el ángulo sí tiene que ser entre 0 y 180, que es lo que les decía en la diapositiva anterior. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el sentido del producto vectorial? Pues lo vamos a hacer por dos formas. La regla del tornillo, que es decir, bueno, si ustedes tienen ahí un tornillo y un desatornillador que estar traveseando, o de hecho creo que es la misma regla de la mano derecha, pero vista desde otro sentido. Entonces, ustedes son el vector, bueno, sus deditos van a ser el vector. Ay, que creo que saldría más fácil mostrárselos, pero no quiero encender la cámara. No sé cómo decírselos. Bueno, el punto es que si el vector de A llega a B en sentido horario, o sea, abran su manita derecha. Entonces, ustedes son A y sus deditos son A y la palma es B. Entonces, si A va hacia B, ¿sí ven? Tienen su pulgar arriba, entonces significa que el vector sería positivo. En cambio, si ustedes son, si está al revés, entonces ustedes van a poner la mano así como con el pulgar para abajo. Entonces siempre van a hacer A y llega B, entonces va a ser, perdón, serían B y llegan A, el vector, bueno, tienen el pulgar así como rechazándome. Como te está fallando esta explicación, Jennifer, pero bueno. Entonces estaría negativo. Sí, creo que es más fácil hacerlo cuando estamos presenciales. Bueno, en estática se los tienen que enseñar de nuevo, así que le voy a dejar la tarea a la ingeniera Pati o al ingeniero Grijalva para que los traume con eso. Entonces, bueno, otra cosa. Si A es perpendicular a B, entonces el ángulo va a ser de 90. Y la magnitud se calcularía solo con la magnitud de A por la magnitud de B.
Si A y B son paralelos, significa que el ángulo entre sí es 0 o 180. No importa si son antiparalelos o paralelos. La magnitud del vector resultante va a ser 0. Y pues las propiedades no son las mismas que del producto punto, sino que a diferencia de este solo cumple una, que es la ley distributiva. La asociativa, perdón, la conmutativa no la cumple, porque si hacemos A cruz B nos da positivo y si hacemos B cruz A nos da negativo, entonces son diferentes. La asociativa tampoco la cumple, es decir, no podría poner, si tengo A cruz B cruz C, no es lo mismo que tenga multiplicando A cruz el producto de B cruz C, como lo tengo aquí. No es lo mismo que decir primero multiplicar A cruz B y luego multiplicarlo por C. Y la ley distributiva pues si la cumple, puedo multiplicar A cruz B más A cruz C, o puedo hacer primero la suma y después multiplicarla. Y pues, me pasé. Y algunas magnitudes físicas que se determinan por el producto cruz, pues el flujo de energía electromagnética, el momento de una fuerza y la cantidad de movimiento angular. Son algunos, ¿verdad? Porque hay más. Y el producto vectorial en función de componentes rectangulares. Aquí no lo terminé porque era algo complicado hacerlo en computadora, así que lo vamos a hacer a mano. Entonces, tenemos que tenemos en componentes AX, AY y AZ, y B, BX, BY y BZ. Entonces, el producto cruz sería AX más AY más AZ. Producto cruz de BX, BY, BZ. Más adelante les voy a explicar cómo se resuelve. Entonces, si vemos las cosas expresadas en componentes rectangulares, es decir, con los vectores unitarios I, J y K, sabemos que si multiplicamos I cruz I nos da 0. Si multiplicamos J cruz J da 0. Y si multiplicamos K cruz A, K cruz K nos da 0. ¿Por qué? Porque si multiplicamos I cruz I, sería como multiplicar 1 por 1, porque serían las magnitudes, y el seno, por estar en la misma componente que sería I, sería 0. Entonces el seno de 0 es 0. Se me movió. A diferencia si multiplicamos diferentes componentes. En este caso, IJ, JK, KI, JI, KJ e IK. Porque si multiplicamos I por J, es multiplicar 1 por 1 por la magnitud, seno de 90, porque en este caso están a 90 porque son perpendiculares entre sí. Entonces el seno de 90 pues es 1. Pero, ojo, o sea, sí es 1, pero como les decía, como están en el mismo plano, en este caso el plano IJ, entonces la respuesta estaría en K. Entonces para ello tienen como estos circulitos que les he puesto aquí, en rosita, pero los que tienen las letras, ¿verdad? Entonces, si ustedes multiplican, por ejemplo, en el primer circulito, o sea, en este, estoy escribiendo con la izquierda, en ese circulito, pues si ustedes multiplican en esa dirección, o sea, J cruz I, la respuesta sería K, pero en negativo. Si multiplican I cruz K, la respuesta sería J en negativo. O sea, tienen que ser como esa dirección. En cambio, tenemos esta otra que si multiplicamos I cruz J, nos da K en positivo. Si multiplicamos J cruz K, como resultado nos da I positivo. Entonces, esos circulitos realmente son bien útiles
para que no se estén aprendiendo cada una de estas que tengo aquí. Y cruz J, pues de acá, aquí lo vemos en el circulito. Y cruz J, de acá. Entonces, por eso. En cambio, si multiplicamos J cruz I, que sería acá. J cruz I, pues daría K, menos K. Entonces, ahí sí, ¿cómo vamos a resolver el producto cruz? Que creo que es lo que más les interesa porque pues, es lo que les voy a evaluar. ¿Cómo lo vamos a resolver? Tenemos tres formas de resolverlo. Dos son con matrices y una son con puras propiedades matemáticas. Entonces, hagamos primero el de las propiedades matemáticas. Tenemos el vector resultante que viene dado de A cruz B. Entonces tenemos en componentes rectangulares AX más AY más AZ cruz BX, BY y BZ. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en el producto punto. Vamos a multiplicar cada uno de los polinomios. Entonces empecemos con el primer término, que sería AX. AX por BX, entonces me quedaría I por I, más AX por BY, sería I cruz J, más AX por BZ, sería I cruz K. Vamos con el segundo término, AY. AY por BX sería J, I, más AY por BY sería J y J. AY con BZ sería JK. Voy a continuar aquí abajo porque pues ya no me cabe. Vamos con el último término que sería AZ. AZ con BX sería K I, más AZ con BY sería K con J, más el último AZ con BZ sería K con K. Vaya, y si pues regresamos aquí, vamos a ver, los que son iguales se van a hacer 0. Entonces, I con I es 0, J con J es 0, K con K sería 0. Vamos a ver cuáles son positivos. Son positivos los que van IJ, JK y KI. Y sería el tercer componente que no tenemos. Entonces, IJ pues es K. El siguiente sería IK, que en dado caso IK es menos J porque va en la otra dirección. Luego tenemos J con I, sería menos K. Tenemos J con K, que sería, ya no me acuerdo, J con K sería I. Tenemos K con I, sería J. Y tenemos K con J, sería menos I. Volvámoslos a escribir. Sería AX, BX, perdón, ese era 0. Se me lo voy a escribir. Sería BY entonces.
sería K. Luego, este es menos J, entonces va a cambiar el signo. Menos AX BZ sería J. El siguiente también es negativo, me queda menos AY DX con K. El siguiente es 0, luego tenemos AY con BZ estaría en I. Luego tenemos este que es J, entonces es positivo. AZ por BX con J. Y por último tenemos este que es negativo, menos AZ por BY con I. Entonces, agrupémoslos y siempre en orden. Entonces primero iría I, luego J y luego K. Tenemos I, que sería este y este. Tendríamos AY por BZ y menos AZ por BY y más. Iríamos con la J. Vamos a poner primero el positivo. Sería este con este. Sería AZ BX J. Y sería AX. Uy, me faltó el signo. Menos AX por BZ J. Y por último nos quedan las de K, nos quedaría más AX por BY K menos AY por BX K. Ahora vamos a sacar de factor común I, J y K. Entonces nos queda AY BZ menos AZ por BY en I más AZ B BX menos AX BZ con J. Y por último tendríamos AX BY menos AY por BX con K. Entonces, este sería nuestro vector resultante. Estos números son números reales, porque solo estamos multiplicando las magnitudes, bueno, las componentes. Y pues aquí estarían con esto. Estamos identificando que cada una son componentes. Entonces, la componente en X sería AY BZ menos AZ por BY. La componente en Y, perdón, aquí no va, estos no son vectores. La componente en Y estaría como AZ BX menos AX por BZ. Y la componente en Z sería AX BY menos AY por BX.
¿Alguna pregunta? Esto realmente es muy complicado. Y sale mejor Con la matriz sale más. con matrices, sale más fácil. Sí, para mí va, no se va. Como ahorita, no, la verdad es que yo personalmente prefiero las matrices. Este es demasiado. Y aparte que nos tenemos que acordar que y por J da K y por K da menos J. O sea, tenemos que acordarnos de todo eso. Entonces, pues, pero se los tenía que dar. Entonces, vamos a ver dos de las formas con matrices. Una es por el método de cofactores. Yo sé que eso todavía no lo han visto en la universidad, pero lo tuvieron que haber visto en el colegio. Entonces, pues vamos a ver cómo resolverlo, refrescarles un poco la memoria. Entonces, ¿cómo funcionan los métodos de cofactores? Primero lo vamos a escribir en una matriz. En este caso sería de 3 por 3. La primera fila siempre estaría dada por I, J y K. La segunda fila sería el primer vector, que en este caso pues es A, sería AX, BX, perdón, cambiando las letras, estaba AY y a Z. Y pues la última fila estaría dada por el vector B. BX, BY y BZ. ¿Cómo funciona el método de cofactores? Para ello ustedes tienen que saber que esta posición es positiva, esta es negativa y esta pues vuelve a ser positiva porque se van intercalando. Entonces, vamos a tomar el primer número con su con su signo, que sería I. Y vamos a eliminar la columna, lo voy a hacer en otro color. Vamos a eliminar tanto la columna como la fila de I y ya nos queda una matriz de 2 por 2. Que sería AY, AZ, BY, BZ. Vaya, ahora vamos con la siguiente. En este caso vamos a agarrar el segundo término que sería J y como es menos, pues vamos a ponerle menos J. Eliminamos la columna y nos queda la matriz AX, AZ, BX, BZ. Y por último, pues agarramos el término K con su signo, sería más K. Y eliminamos la columna y nos queda esa matriz de 2 por 2. AX, AY, BX, BY. Entonces, si ustedes no se acuerdan de cómo resolver matrices de 2 por 2, pues es bien fácil. Van a multiplicar la diagonal principal, que es esta, y le van a restar la multiplicación de la diagonal secundaria, que sería esa. Entonces, nos da I por la diagonal principal sería AY por BZ menos la diagonal secundaria sería BY por AZ. Luego dimos menos J. La principal sería AX por BZ menos la secundaria BX por AZ. Y por último tenemos K y nos queda la principal AX por BY menos la secundaria BX por AY. Entonces las componentes serían estas y pues aquí nos dan a qué pertenece cada una. La componente en X sería AY,
BZ menos BY por AZ. La componente en Y sería AX por BZ menos, perdón, aquí me equivoqué. Este signo pues tiene que ir en cada una, ¿verdad? Entonces aquí sería menos el primero más el segundo más BX por AZ, y la componente en Z pues sería AX BY menos BX por AY. Si ven, es mucho más sencilla que estarlas resolviendo por el método por propiedades matemáticas. Esa es una forma, que sería el método de cofactores. Y la otra es por sarrus o columnas adjuntas. Entonces, no sé si esperan que espero que copien o me paso al siguiente. Yo ya terminé, no sé si los demás les falta. Bueno, no dice nada, así que voy a asumir que ya copiaron. Igual de todos modos se los voy a estar subiendo. Me había dejado otra. Entonces tenemos cómo calcular el determinante mediante sarrus o columnas adjuntas. Pues en este caso siempre vamos a hacer nuestra matriz de 3×3 que hicimos en el caso anterior. Sería I, J, K, y pues ponemos el primer AX, AY y AZ, y tenemos BX, BY y BZ. Y vamos a poner las primeras dos columnas, lo vamos a volver a repetir. Entonces sería IJ, AX, AY y BX, BY. Entonces, vamos a hacer cada una de las diagonales principales. En este caso son 3. Serían esta, esa y esta otra. Las vamos a sumar las multiplicaciones entre sí. Entonces sería, voy a poner estas al final porque es más fácil. AY por BZ y la componente estaría en I. Luego estaría más AZ BX por J, y por último tenemos AX BY por K. Y luego le vamos a restar todas las diagonales secundarias, la propia de otro color, que serían estas. Entonces nos queda BX AY por K más BY por AZ por J. Me falta uno. Y la última sería BZ AX por J. Voy a estar ahí. Ahí está. Ahí sí. Entonces, pues solo es de arreglarlo un poco y nos queda uniendo todas las I. Como todos estos al final se me hacen negativos porque todos están antepuestos un signo menos, entonces sería AY BZ, y voy a buscar dónde está la otra I, entonces acá, menos BY AZ por I, con más tenemos AZ BX menos la J está acá, sería BZ por AX.
por J. Y por último tenemos el TK, tenemos AX BY por U menos, pues tenemos BX AY por K. Entonces la componente en X me quedaría AY BZ menos BY por AZ. La componente en Y me queda AZ BY menos BZ por AX. Y, no, perdón, aquí me equivoqué. BX. Y la componente en Z, pues me queda AX por BY menos BX por AY. Entonces ahí, pues como ustedes prefieran el método que más entiendan, los pueden calcular. ¿Hasta aquí vamos bien? Porque solo me queda un ejercicio y se acaba esta unidad. Sí. Qué rápido se acabó la unidad. Ok. Esta unidad es cortísima. Vaya. Este ejercicio, pues, ocupa tanto producto punto como producto cruz. Tenemos los vectores A, B y C en componentes rectangulares y nos tienen que encontrar el literal A punto C, el literal B, A cruz C, el literal C, A cruz B. El literal D es una combinación. Primero tendríamos que calcular B cruz C para multiplicarlo después con A punto y lo que me dé. Y cuando tengan algo así, esto pues da un producto escalar. ¿Por qué? Porque lo último que hacemos es el producto punto. Si hubiera estado así, nos hubiera dado siempre un vector. Tienen que fijarse cuál es la última operación que hagan para saber qué va a ser, si va a ser un vector o va a ser un escalar la respuesta. En el E, pues nos piden, aparte de hacer producto punto y producto cruz, que primero tenemos que multiplicarlo por un escalar cada uno de los vectores. Por ejemplo, tengo que multiplicar por 2 el vector A y tengo que multiplicar por un medio el vector B. Nos piden el ángulo entre A y B, el ángulo entre A y C y nos pide la suma del producto punto de A punto B, perdón, A punto A y el producto A B punto B. Entonces empecemos con el literal A. Marca. Nos están pidiendo A punto C. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos encontrar un escalar. Y ese escalar estaría dado por menos 4 en I, menos 8 en J, más K, punto T, ¿verdad? 5I, menos 10J, y pues si se confunden, pues pueden ponerla acá. En este caso, como no hay, sería 0. Entonces, menos 4 por 5, menos 20. Menos 8 por menos 10, más 80. Y 1 por 0, 0. Entonces, la primera respuesta sería 60. Luego nos piden A cruz C. Para mí, el método más sencillo quizás es el de cofactores, pero es mi opinión, ¿verdad? Entonces, ahorita, esto lo voy a hacer por cofactores. A cruz C es igual a IJK. A sería menos 4, menos 8 y 1. Y C sería
5, menos 10 y 0. Entonces, en I me queda menos 8, 1, menos 10, 0. Menos J me queda menos 4, 1, 5 y 0. Y en K me queda menos 4, menos 8, 5 y menos 10. Entonces sería I menos 8 por 0, 0. Menos 10 por 1 me quedaría 10. Menos J. 4 por 0, 0. Menos 5 por 1, 5. Perdón, menos 5. Y K me quedaría menos 4 por 10. Perdón, menos 4 por menos 10 sería 40. Y menos 5 por menos 8 es menos 40. Entonces, arreglándolo me quedaría 10i más 5j. Y pues 40 más 40 es 80 más 80k. Y ese sería mi vector resultante del producto A cruz C. Veamos el producto A cruz B. Que sería siempre mi vector. Esto lo voy a hacer por columnas adjuntas. I, J, K. Sería menos 4, menos 8, 1. Menos 2, 1 y menos 3. Voy a agregar otra vez las dos primeras. Y J me queda menos 4, menos 8, menos 2 y 1. Permítame, voy a tomar agua porque siento que se me está yendo la voz. Vaya, y sí. Ay, está bien bonito, hablo ya. Vale, entonces vamos a hacer la suma de... Ahí está. Sería la suma de las diagonales principales. Lo voy a hacer aquí abajo porque se me va a cambiar. Sería menos 8 por menos 3 da 24. 24i. La segunda sería 1 por menos 2, menos 2j. Y la tercera sería menos 4 por 1, menos 4k. Menos. Vamos con la primera, sería menos 2 por menos 8, sería 16. 16k. El segundo sería 1 por 1, sería más 1 en i. Y por último me queda menos 3 por menos 4, sería 12 oj. Entonces hacemos la operación y nos queda 24i menos 2j menos 4k. Nos queda menos 16k menos 1 en i. Perdón, menos 1 en i y menos 12
J. Entonces, sumemos las I. 24 menos 1 sería 23 I. La J sería menos 2 menos 12 sería menos 14 J. Y la K sería menos 4 menos 16 menos 20 K. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Van a copiar o me paso ya al siguiente Un momentito literal? nada más. Entonces, el literal D nos pide el producto punto de un producto cruz. Vale, entonces primero, como esto está en paréntesis, vamos a hacer eso. B cruz C sería I, J, K. Y B es menos 2, 1 y menos 3. Y C es 5, menos 10, 0. Entonces sería I de 1, 0, menos 3, menos 10, menos J. Ay, no pinto. Menos J de menos 2, menos 3, 5 y 0. Y K de menos 2, 1, 5 y menos 10. Entonces eso me daría en I me da 1 por 0, 0, menos 10 por menos 3, menos, perdón, es 30, pero con el menos sería 30. Menos J. Tenemos menos 2 por 0, 0. Y 5 por menos 3 es menos 15. Con el menos se me hace positivo. Permítame. Y el último sería K. Sería de menos 2 por menos 10 sería 20. Menos 5 por 1, 5. Entonces me queda 30 y menos 15 J y sería más 15 K. Hoy me están pidiendo el producto punto de A con este. Entonces, el producto punto de B cruz C es igual a el vector A, que era menos 4i menos 8j más un K. Punto, el que nos acaba de dar 30i menos 15j más 15k. Entonces eso nos da menos 4 por 30 es menos 120. No lleva ahí. Menos 8 por menos 15 es menos 120, perdón, más 120. Y 1 por 15 pues es más 15. Entonces nos da de resultado 15. El literal E nos pide 2A cruz B, perdón, cruz C, B, producto punto de un medio de B. Entonces primero vamos a calcular 2A y un medio de B. 2A, vamos a multiplicar todo el vector por 2, sería menos 4 por 2, menos 8 y 2 por menos 8, menos 16 J. Y 2 por 1, pues 2K. Y un medio de B
que sería dividiendo todo entre 2. Menos 2 entre 2 sería menos un i. 1 entre 2 pues es menos, es un medio. Más un medio de j. Y menos 3 entre 2 pues tampoco queda en fracción. 3 medios de k. Y sí, ya podemos hacer, primero hacemos paréntesis, entonces nos queda 2a cruz c, nos queda i, j, k, nos queda menos 8, menos 16 y 2. Y c se mantiene 5, menos 10 y 0. Entonces, i menos 16, 2, menos 10 y 0. Menos j, menos 8, 2, 5 y 0. Más k de menos 8, menos 16, 5 y menos 10. Sí, vean. Entonces nos queda en i 16 por 0, 0, menos 10 por 2 es menos 20, pero con el menos de la resta sería 20 positivo. Menos j, tenemos 8 por 0, 0 y 5 por 10. 5 por 2, 10, con el menos es el menos 10. Y más k, tenemos 8 por menos 10, perdón, menos 8 por menos 10 es 80, menos 5 por 16, creo que también es, sí, 80, pero es menos 80, con el menos se hace más 80. Entonces nos queda el vector de 20i más 10j más 160k. Y continuando el ejercicio acá, nos está pidiendo hacer el producto punto con un medio de b. Entonces 2a cruz c punto un medio de b sería igual a el vector que acabamos de encontrar, 20 i más 10j más 16k, punto, ya no me cabe. Y un medio de b nos daba menos un i más un medio de j menos 3 medios de k. Entonces la respuesta nos da 20 por menos 1, menos 20. 10 por un medio sería 5. Y 16 por 3 medios sería menos 24. Entonces, menos 20 más 5 sería menos 15. Menos 24 nos da menos 39. ¿Prefieren que haga los últimos 3 o esos les quedan a ustedes y terminamos la clase aquí, o los termino yo ahorita? Son los dos, sacar los dos ángulos y después la suma de dos productos puntos. Sí.
Pero yo digo No sé qué. Hasta aquí. que Perdón, ¿se cortó? aquí yo opino que nos lo deje para que nosotros lo practiquemos, de que no lo resuelva. Ok. Entonces, bueno, resolvámoslo. El ángulo entre A y B. Entonces, tenemos que resolver A. O me dijeron que no lo resuelva. Es que se cortó también. No, que no lo resolviera. Sí, que no lo resolviera. Que nos quede de tarea, pues. Vaya. Entonces, pues, hasta aquí quedaría la clase. Ahí, resuélvanlo. Ya saben, Ingeniera. si tienen... Dime. Una pregunta. En el 16K no es 160. Aquí arriba. 10. Porque 160. Ah, sí, es cierto. Ah, chilo, María. Sí, es cierto. Va a cambiar un poquito. Entonces sería 240. Sería 255. Sí, 255. Menos 255. Sí, tienes razón.